Conversamos esta noche con el diputado Jaime Sáez, jefe de la bancada del Frente Amplio. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, ¿qué tal? Gusto saludarle. ¿Cuán ordenada está la bancada de diputados? Muy ordenada, como corresponde a un partido que tiene una importancia mayor dentro del gobierno, al ser el partido del presidente de la República. Y nosotros, respecto a esta reforma, hemos llevado adelante un proceso que ha sido arduo, diría yo, que viene desde la época de la campaña presidencial, que se extendió luego la tramitación extensa que tuvo este proyecto en la Cámara y que ha seguido también en el Senado. Hemos tenido diputados como el diputado Giordano, la diputada Yeomans, por ejemplo, muy activos y presentes en esta discusión, el senador Latorre también. Y por lo tanto nosotros hemos llegado a la convicción de que esta reforma es lo que el país requiere hoy día, pero también estamos muy convencidos de que los países democráticos y que no niegan la evidencia y la demografía y el envejecimiento de nuestra población y la baja natalidad están ahí, no pueden cerrar los temas, por lo tanto que hoy día alcancemos un acuerdo en materia de pensiones, que logremos hacer ajustes que son significativos al sistema, como por ejemplo la creación del seguro social, conseguir que tengamos una pensión que sea pagada de forma tripartita, con el ahorro individual, con el aporte de los empleadores y del Estado. Son cuestiones importantes para el país que constituyen un avance casi civilizatorio. Sin embargo, las reformas, los sistemas previsionales tienen que seguir el signo de sus tiempos y estar acorde también a cómo evoluciona una sociedad y la población. Y en ese sentido, por ejemplo, la batalla contra las AFP, instituciones que han traicionado la confianza de la ciudadanía de manera sistemática, así como las ISAPRES también, por supuesto que en el horizonte forman parte de un ideario de lucha, que nosotros no vamos a claudicar, pero esa es una cuestión que se resuelve con votos en los espacios democráticos como el Congreso. Hoy día eso no está, y me parece que en las condiciones actuales de conformación de cada una de las cámaras, tener una reforma de las pensiones que mejore de forma ostensible a los actuales pensionados, que dé garantías a quienes se van a retirar en el corto plazo, es casi un milagro después de más de una década de debate público y de 2 años y meses de tramitación en este Congreso. Pero entiendo que el tema no se cierra. Bueno, hay quienes han defendido este acuerdo diciendo de alguna manera estamos tratando de garantizar cierta estabilidad en el sistema por 20 o 30 años con lo que hay hoy. ¿Usted no lo ven así? Yo creo que es posible pensar en un horizonte de ese tiempo, pero también hay que estar atentos a cambios que puedan ocurrir u otro tipo de situaciones que puedan agravarse. Hay situaciones vinculadas al mercado laboral chileno que, por supuesto, una reforma previsional no aborda, y que en la medida que el país no se haga cargo con políticas públicas, evidentemente cualquier reforma previsional va a ir quedando corta. Entonces, en ese sentido, nos parece como bancada del Frente Amplio que este es un debate que es importante darle un cierre hoy día para que podamos tener una reforma, para que podamos tener una mejora real en las pensiones, pero miremos lo que ocurre atentamente, evaluemos adecuadamente la evolución del seguro social en el tiempo, y yo creo que la sociedad chilena de 10, 15, 20 años más podrá evaluar con madurez si es que el seguro social, por ejemplo, debe fortalecerse o no. Son cuestiones que no podemos dejar como con un candado cerrada a día de hoy. Claro. Volviendo al orden, ¿no va a haber disco las próximas horas del Frente Amplio? Nosotros tenemos un acuerdo tomado como bancada del Frente Amplio en términos de respaldar la propuesta del Ejecutivo integralmente, evitando un nuevo trámite en una comisión mixta que retrase aún más la promulgación de esta reforma, y yo espero que eso se refrende en la votación de mañana. Tengo confianza en que así va a ser. ¿Cuánto entusiasmo genera lo acordado? Porque una cosa es ordenarse, de alguna manera apoyar al gobierno y decir hay que ir con esto, un acuerdo civilizatorio, decía usted. Pero ¿cuánto entusiasmo en la interna genera este acuerdo? Yo creo que más que el entusiasmo sobre un acuerdo puntual para viabilizar esta reforma, lo que provoca entusiasmo es la reforma, es la posibilidad de cumplirle a Chile un compromiso que fue planteado en campaña, que ha costado mucho llevar adelante por el obstruccionismo de la oposición, por la defensa enconada de muchos actores políticos sobre las AFP y por el juego que ha hecho la misma industria a todo nivel tratando de bloquear esta reforma. Y en ese sentido, evidentemente que lograr concretar esto y que las personas puedan sentir esa mejora de forma ostensible cuando vean su cuenta a fin de mes, yo creo que es razón suficiente para estar entusiasmados. ¿Significa eso que tenemos que tener como un conformismo y decir acá se acaba la historia?
felicítennos, celébrennos, en ningún caso. Creo que este es un desafío permanente. Y tenemos que, sobre todo, yo que soy miembro de la Comisión de Hacienda, trabajar para que podamos cautelar que los recursos efectivamente puedan estar en los años siguientes. La PGU, cuando fue diseñada en el gobierno anterior, fue hecho sin financiamiento, de forma muy irresponsable. Nadie se niega a que exista esta política, pero son recursos que son permanentes y crecientes en el tiempo, y la presión sobre el Producto Interno Bruto del país es muy fuerte. Y esta es una cuestión que no es solamente privativa en nuestro país, en general la tónica de países de ingreso medio alto, como es el caso de Chile, y en ese sentido también es importante que el asunto tributario podamos revisarlo en profundidad. A partir del mes de marzo el gobierno ha comprometido el envío de un proyecto de ley de impuesto a la renta. Se ha planteado inicialmente que tiene que ser un impuesto neutro, pero yo creo que es importante que nos abramos a discutir si realmente tiene que ser neutro o no, porque la situación, y lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo en repetidas oportunidades, la situación fiscal del país es compleja, y me parece que únicamente apelar a la variable del crecimiento económico para poder sostener ingresos permanentes en el tiempo me parece que es insuficiente. Y el sistema tributario en Chile no ha sido tocado en esta administración más allá del proyecto de cumplimiento después del fallido intento de la primera reforma. Sí. Y yo creo que aquí es importante, en el ánimo también de dar certeza al conjunto de actores, especialmente al sector privado, que la discusión tributaria sí pueda tener un cierre. Y eso tiene que hacerse con honestidad y mirando las cuentas, digamos. ¿En este gobierno? Yo esperaría que este gobierno hiciera un esfuerzo, efectivamente, no solamente por beneficiar a las pymes y rebajar el impuesto de primera categoría, como se ha planteado originalmente, sino por hacerse la pregunta respecto a si estamos recaudando lo suficiente. Toda la evidencia indica que no. Y también hacer esfuerzos mayores en materia de cumplimiento, con una adecuada implementación de la ley de cumplimiento tributario, y evaluando bien si, por ejemplo, políticas como las que incentivaban el regreso de capital, la repatriación de capitales, sí, que todo indica que no ha sido del todo exitoso, efectivamente eso pueda también ser evaluado en su propio mérito. ¿Que haga un esfuerzo por cerrar una reforma tributaria o eso es demasiado? Yo creo que eso es demasiado pedir hoy día, pero creo que, a ver, hoy día asistimos a una pelea casi con guantes de box en el Congreso entre las derechas, por quién es más de derecha o quién traiciona menos sus principios, no sé muy bien eso, pero son sectores que aspiran a ser gobierno, legítimamente. Yo me pregunto si en esa aspiración las cuentas fiscales entran o no entran, porque para hacer recortes de 500, 600 millones de dólares en la ley de presupuesto y después salir lloriqueando con una cantinela porque se le rebaja recursos, por ejemplo, al Ministerio Público, me parece que es no tener sentido la realidad, Álvaro, porque efectivamente estamos pagando la cuenta de la pandemia, y es una cuenta que vamos a seguir pagando por una buena cantidad de años. La pandemia desequilibró las finanzas públicas no solo en Chile, sino que en todo el mundo, y no nos estamos haciendo cargo adecuadamente. La forma de enfrentarlo por parte de la oposición ha sido apuntando con el dedo, omitiendo que ellos, administrando, rompieron el chanchito a un nivel de llevar el endeudamiento a niveles estratosféricos. Entonces, creo que es una discusión que a lo menos amerita ser puesta sobre la mesa en aras de tener las garantías de que vamos a poder financiar derechos sociales, como por ejemplo en materia previsional. Terminada la tramitación de esta reforma, las AFP, todo indica, van a seguir vivas y coleando, ¿no? Van a seguir incluso fortalecidas, dicen algunos, porque gran parte del 6% van a llegar directamente. ¿Cómo procesan eso? Bueno, es parte de lo complejo del acuerdo al que se ha arribado, pero mire, yo perdí el 4 de septiembre del 2022. Y con esa derrota me cayeron distintas aspiraciones. Y la primera y más evidente tiene que ver con comprender cómo es la correlación de fuerzas en el Congreso, y que hay sectores que, si bien es cierto, en 2019 hicieron gárgaras diciendo que había que pagar más, que teníamos que repartir mejor la torta, al final del día defienden los intereses del gran capital. Eso no ha cambiado históricamente en Chile, esa es la derecha. Y en un país democrático como el nuestro, en buena hora, las decisiones se toman en base a mayorías, y las mayorías hoy día no están para cambios más profundos. Por eso decía al comienzo de esta conversación que creo que es relevante desde la perspectiva del Frente Amplio que la discusión no termina acá y los debates democráticos no se clausuran. Y si el día de mañana se evalúa que las AFP tienen que modificarse drásticamente respecto a cuál es el rol que tienen en el sistema previsional,
no en el mercado de capitales, no nos metamos en esa discusión porque reconozco el aporte que hacen ahí, pero sí en materia previsional, bueno, es una discusión que el país, creo yo, tiene la madurez necesaria y tiene las instituciones como para poder resolver ese tipo de debate. No sé si vio la carta de las aseguradoras de Estados Unidos. La vi. Que habla de expropiación, sí, entre otras cosas, y también asegura que pone en riesgo los tratados de libre comercio. ¿Qué le pareció? Bueno, yo creo que obedece a un envalentonamiento de distintos poderes económicos en Estados Unidos a partir de la asunción de Trump al poder. Y yo diría que, bueno, nosotros somos un país libre, soberano, democrático, que toma sus propias decisiones, y a los que se dicen patriotas les preguntaría si están en condiciones de defender el interés nacional de Chile o van a seguir asumiendo posiciones de genuflexión ante grandes transnacionales como lo han hecho en el pasado. Me parece que acá está en juego la soberanía de nuestro país, y en ese sentido no debería haber ningún tipo de doblez en señalar que lo que están haciendo estos señores es interferir abiertamente en asuntos que corresponden a nuestro país. Solo Chile puede decidir en materia previsional lo que queremos para nuestra población. Es una decisión que nos corresponde a nosotros soberanamente, y evaluaremos en función de de las distintas fuerzas políticas que se expresan en el Congreso, cómo se lleva adelante una reforma en esa materia, pero es una cuestión que le corresponde decidir a Chile, no a un grupo de accionistas en Wall Street o en algún lugar del medio oeste de Estados Unidos, el cinturón bíblico. ¿Usted esperaría una respuesta contundente, no sé, del presidente directamente o de algún ministro? Yo esperaría que la respuesta sea contundente de los poderes del Estado en Chile, no solo del presidente de la República, sino también quienes estamos en el Congreso y quienes que tenemos que tomar una decisión este miércoles en esta materia, y que antepongamos el interés superior de nuestro país antes que asumir cartas que se envían desde el extranjero o editoriales de medios que tienen una abierta inclinación en favor de un sentido determinado. Sí. Diputado, finalmente lo quiero llevar a la carrera presidencial, va pasando el tiempo, el panorama en la derecha está claro, está Kast diciendo que llega a primera vuelta. No está tan claro, yo diría que están ahí. No, pero Kast dice que llega a primera vuelta, Kaiser también. Kaiser también. Todo el mundo llega a primera vuelta, parece. Ya, pero ¿y acá, en su lado? ¿Qué va a pasar? ¿Tomás Bodanovich? Nosotros tenemos definiciones pendientes. Tuvimos un comité central de nuestro partido del Frente Amplio la semana pasada, donde empezamos a establecer la hoja de ruta de cara a la definición que deberíamos tomar por ahí por el mes de marzo, mediados de marzo probablemente. Y lo que le hemos entregado a nuestra directiva nacional es el mandato claro de poder articular conversaciones con distintos actores. Por supuesto, el alcalde de Maipú es uno de los liderazgos importantes que tenemos y amerita una conversación, como también lo es el gobernador metropolitano, Claudio Rego, como también lo es la presidenta Bachelet, y eventualmente algunos otros nombres que legítimamente quieran aspirar a esa posición. Desde mi perspectiva, al menos, lo relevante es que el progresismo pueda llegar con una carta unitaria a la primera vuelta, porque Álvaro, el ascenso del fascismo a nivel mundial no es un invento, es una cuestión que está ahí, y nosotros en el progresismo, en la centroizquierda en Chile, no nos podemos dar gusto en una coyuntura tan particular, en donde la democracia está amenazada en el mundo y en donde las azonadas bélicas están por todas partes. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que actuar con la mayor madurez y la mayor responsabilidad. Como dijo la presidenta en su columna del fin de semana en el diario El País, anteponer las ideas, los proyectos antes que las personas, y luego veremos si es que encontramos los liderazgos que permitan que efectivamente podamos arribar a una primera vuelta con una carta unitaria, en contraste con la derecha, que aparentemente va a estar dividida en distintas alternativas. Sí, de los tres nombres que mencionó, Michelle Bachelet, Claudio Rego, Tomás Bodanovich, los tres han dicho en todos los tonos que no. ¿Hay alguna opción de, usted dice, de convencerlos, de cambiar la decisión? Bueno, me parece que ante momentos extraordinarios también tienen que haber decisiones extraordinarias. Este no es un momento fácil ni en Chile ni en el mundo. Yo realmente, la gente me dice que soy un poco exagerado y catastrofista, pero la evidencia indica que el mundo está en una dirección contraria a los caminos de la paz y del entendimiento. Y creo que nuestro país tiene una oportunidad muy grande, porque Chile sí es una tierra de paz y es una tierra de entendimiento. Que tenemos nuestros problemas, por supuesto que sí, que hay que enfrentarlos con la mayor decisión y firmeza, por cierto. Sin embargo, somos una tierra de paz y de diálogo y de democracia, y creo que tenemos esa posibilidad, y al menos el progresismo tiene la obligación de plantearlo en esos términos, y nuestros liderazgos más importantes, me parece yo, tienen la obligación de, a lo menos, reflexionar al respecto, ¿no? ¿Toa? También es una alternativa, claro que sí. Bien. Diputado Sáez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa, ya hay más Tele 13 Noche al regreso, no se vayan.